Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestro curso de Biblia. Estamos hablando la vez pasada sobre el ciclo de José. Estamos en el libro del Génesis y estamos analizando de manera sintética este llamado ciclo de José. Entonces ya hemos analizado en primer lugar la presentación de los personajes, ya hablábamos de José, de sus hermanos, y veíamos cómo José después es llevado precisamente en cautiverio, ¿verdad? Es llevado en cautiverio a la tierra de Egipto, y vemos cómo estando ahí en Egipto empieza a subir, ¿no? Empieza a tener ciertos privilegios, empieza a tener ciertos elementos que le van ayudando a seguir adelante, ¿no? Y vemos cómo, aunque pareciera, ¿verdad?, que lo habían vendido como esclavo, que le iba a ir mal en la vida, a pesar de eso, no, al contrario, empieza a tener éxito, ¿no? Empieza a tener frutos en su vida, ¿no? Empieza a dar grandes pasos al punto que queda como uno de los principales empleados de uno de los servidores del faraón, ¿no? Entonces va muy bien. Y veíamos que empieza a subir, ¿verdad? Empieza a tener estos grandes elementos, pero repentinamente, decíamos, la mujer, ¿verdad?, de este funcionario le dice, ¿no? Tiempo más tarde, la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: acuéstate conmigo. Entonces, finalmente parecía que todo iba muy bien con José, que iba viento en popa todo, pero resulta ser que esta mujer entonces se le empieza a insinuar, ¿no? Y pues es la esposa del principal, ¿verdad? Es la esposa de su jefe, ¿verdad? Y entonces empieza la gran disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que piensa hacer José ante eso, ¿no? ¿Qué es lo que él planea, ¿no? ¿Cederá a esta mujer o no cederá? Y entonces vemos cómo empieza toda esta situación dramática, ¿verdad?, de su ascenso, porque esta mujer pues empieza a ser una piedra de tropiezo, ¿no? Entonces vamos a leer esta idea general, ¿no?, que presenta aquí el libro del Génesis, ¿no? Y entonces dice, Génesis 39, ¿no? Entonces dice, versículo 7, ¿no? Tiempo más adelante sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se rehusó y le dijo a la mujer de su señor: mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. ¿No es él mayor que yo en esta casa? Y sin embargo no me ha vedado absolutamente nada, más que a ti misma, pues tú eres su mujer. ¿Cómo es que entonces voy a hacer este mal tan grande pecando contra Dios? Ella insistía en hablar con José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa, diciéndole: acuéstate conmigo. Pero él, dejándole la ropa en la mano, salió huyendo fuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también fuera. Y gritó a los de su casa diciéndoles: miren, nos ha traído a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, por eso he gritado. Y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo fuera. Ella depositó junto a sí el vestido de él hasta que vino su señor de la casa y le repitió lo mismo: ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí. Por eso yo he levantado la voz y he gritado, y he dejado esta ropa junto a mí y ha huido fuera. Al oír su señor las palabras que acababa de decir su mujer: esto ha hecho conmigo tu siervo, se encolerizó. Y el señor de José mandó que lo prendieran y lo metió en la cárcel, en el sitio donde estaban detenidos los del rey. Y ahí se quedó José en presidio. Pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciéndole que se ganara el favor del jefe de la prisión. Él le confió a José todos los detenidos que había en la cárcel y todo lo que se hacía allí. El jefe de la prisión no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y le hacía prosperar todas sus empresas. Bueno, entonces ahí tenemos esta situación dramática que ahora va a vivir José, ¿verdad?, por culpa de esta mujer, ¿no? Entonces podemos ver cómo José, de entrada, cuando esta mujer empieza ya a darle lata, él dice que la rechaza, ¿no? Y en primer lugar la rechaza diciéndole: yo no puedo traicionar a mi amo. Si nos damos cuenta, entonces José es una persona que está siendo leal, ¿no?
A comparación de su padre Jacob, ¿verdad? Que todas las tranzas que hacía, él no, él decide no ser así. Él cambia totalmente. Podemos ver cómo entonces José, después de que fue vendido, obviamente pues la historia es muy sencilla, ¿verdad? Nos va narrando cosas rápidamente, pero seguramente José durante todo este tiempo ha ido mentalizándose en cosas, ¿verdad? Ha ido reflexionando. Y quiere decir que José está madurando. Por eso cuando le dice, a ver, ¿verdad? Acuéstate conmigo, él dice, no, claro que no. Porque yo tengo permitido todo, o sea, aquí el dueño me ha dado permiso de hacer todo lo que yo quiera, todo. No tengo nada prohibido, más que tú, ¿no? Porque tú eres su mujer, pero de ahí en fuera yo no tengo nada prohibido. Yo no voy a traicionar precisamente a mi amo, ¿no? Yo no lo voy a traicionar, primero que nada no lo voy a traicionar, porque yo no voy a romper su confianza en él, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que José está transformando su vida, ¿no? Porque José realmente no quiere caer en ningún tipo de situación negativa, ¿no? No quiere traicionar a nadie, ¿no? Y entonces termina poniendo a Dios, ¿no? Dice, porque yo no voy a hacer este mal tan grande pecando contra Dios. Y entonces el sustento de su afirmación es, o sea, no solamente no lo voy a traicionar porque es mi amo, sino no lo voy a traicionar porque esto es un pecado contra Dios. No voy a escuchar tu voz. Y fíjense, esto es muy importante porque esto nos lleva entonces al primer libro del Génesis, ¿no? En el primer libro del Génesis, ¿verdad? Perdón, en los primeros capítulos del Génesis, el Génesis es el primer libro, ¿no? En los primeros capítulos del Génesis, cuando empieza el pecado, ¿cuándo comienza el pecado? Precisamente cuando escuchan la voz de la serpiente, ¿no? Que decíamos que era la voz de una criatura, ¿no? Cuando escuchan la voz de una criatura, ¿no? Y deciden hacerle caso a lo que dice la criatura y no a lo que dice Dios. Ahora que ya estamos llegando al final del Génesis, hay alguien que no escucha la voz de la criatura, ¿no? En este caso de la mujer, ¿no? Y dice, yo no voy a pecar contra Dios. Justamente se está revirtiendo todo lo que comenzó, ¿no? Empezó todo escuchando la voz de una criatura representada ahí por la serpiente. Ahora es una serpiente, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? Pero es lo mismo, es una criatura que está hablando, ¿no? Y dice, yo no voy a pecar contra Dios. Quiere decir que el hombre que va madurando en la vida es capaz de comprender cuál es la voz de Dios. Quiere decir que en medio de esta situación de que está viviendo José se da cuenta que lo que está viviendo pues finalmente es parte de la acción de Dios y él no puede traicionar a Dios. Quiere decir que podemos decir que José es justamente lo contrario de Adán, ¿no? Mientras que Adán peca, José no peca. Mientras que Adán, ¿verdad? Y Eva escucha la voz de una serpiente, él no quiere escuchar la voz de la serpiente ni la voz de la mujer, porque se acuerdan cuando Dios le dice al hombre, ¿verdad? Por haber escuchado la voz de tu mujer, ¿no? Aquí él no escucha la voz de la mujer. Yo no voy a pecar contra Dios. Se puede ver como entonces como al final del Génesis, ¿verdad? Se van poniendo elementos para ver que lo que se perdió al inicio de la creación, hay un camino, ¿no? Porque se está cayendo en la conciencia del mal, se está cayendo en la conciencia del pecado. El hombre puede cambiar, el hombre se puede transformar. Se está revirtiendo todo. Por lo tanto, el libro de Génesis, por eso es todo un conjunto, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Vean cómo lo que empieza con el pecado al final ya no es. Puede vencer el pecado, ya no escucha esa voz, ¿no? Y entonces él rechaza totalmente a la mujer, ¿no? Y aunque ella sigue, ¿verdad?, insistente, él siempre la rechaza. El problema está, dice, el día que fue a la casa y no había en ese momento ningún empleado, ¿no? Y es cuando entonces ella se aprovecha, ¿no? Y entonces ocurre algo muy curioso porque es parte de la historia de José, ¿no? ¿Verdad? Le dice de nuevo, ¿verdad?, acuéstate conmigo, y entonces lo agarra de la ropa, él se echa a correr y dice que le deja la ropa. Si nos damos cuenta, esa es toda la problemática de José, ¿no? Todo empezó con la ropa, ¿no? Tenía su túnica de mangas largas y bueno, ahí está. Al final, ¿verdad?, cuando lo agarran sus hermanos, ¿verdad?, antes de que lo vendan, ¿verdad?, dice que rápido, ¿verdad?, le quita la ropa, ¿no? Le quitan esa ropa que había causado todas las envidias, ¿no? La túnica de mangas largas, le quita la ropa. Y ahora de nuevo, ¿verdad?, está con esta mujer que lo quiere hacer pecar y entonces lo agarra y prefiere quitarse la ropa, ¿verdad?, para escaparse. Y entonces ahí está de nuevo, se vuelve a quedar con la ropa, se vuelve a repetir la historia. Nada más que hay una diferencia, ¿no? En la época, con sus hermanos le quitan la ropa por envidia, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, por todo lo que él había provocado, porque también habíamos dicho, no es que José era un niño muy dulce, ¿no? Él se creía superior a sus hermanos, ¿no? Y por eso se había provocado tanta cosa. Ahora en este caso no es porque él provoca la envidia, sino ahora es la envidia de la mujer. Es distinto, ¿no? Pero lo mismo, le quita la ropa, ¿no? Y así como después de que le quitó la ropa, perdió su libertad, ¿no? Porque lo vendieron como esclavo.
Igual ahorita, ¿verdad? Le van a quitar le quita la ropa y obviamente va a pasar lo mismo. Va a volver a perder su libertad porque lo van a llevar de nuevo preso porque se quedó ahí, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la misma imagen, ¿no? La misma idea. Todo empezó con la ropa, en la esclavitud, otra vez va a regresar a la cárcel quitándole la ropa, ¿no? Es la misma idea, ¿no? O sea, es parte de la historia de José, ¿no? Es parte de esto. Pero claro, por un lado, decíamos que el otro era de envidia, este es de libertad, porque José aquí no quiere pecar, ¿no? En el otro estaba pecando de soberbia, aquí no quiere pecar y deja la ropa. Entonces es un cambio, aunque es la misma idea, la ropa que lo lleva a la esclavitud, pero la otra era la ropa que perdió porque era vanidoso, porque era soberbio. Ahora perdió la ropa porque es bueno, porque no quiere pecar, porque no quiere hacer el mal, ¿no? Quiere decir que hay un avance en José. Va a regresar a la esclavitud porque lo van a meter de nuevo a la cárcel, pero ahora él es inocente. Con sus hermanos no era tan inocente como parecía, ¿no? Porque él había provocado muchas cosas ahí. Pero ahorita él sí es inocente. Entonces podemos ver aquí una transformación de José. Se le vuelve a quitar la ropa, pero ahora es libre y es inocente. Quiere decir que José está madurando, ¿no? Quiere decir que José está transformando su vida. Quiere decir que José ya no es el mismo de antes, ¿no? Ahora sí está transformando su vida, ¿no? Y entonces se empieza a gritar la mujer, ¿verdad? Dice que gritó, ¿verdad? Vinieron los empleados, se quedó con la ropa, dice, hasta que viniera su señor. Y dijo, ese siervo hebreo que tú nos trajiste. Fíjese qué curioso. Primero que nada le dice siervo hebreo, le dice hebreo. Y la palabra hebreo, obviamente hace referencia a los hebreos, pero si nosotros vemos el contexto en el que está José metido, y tratamos de entender el tiempo, no en el que se escribió, no en el que se escribió este texto, sino el tiempo al que refiere, ¿verdad? Justamente esto de hebreo, porque decir siervo hebreo tiene una reminiscencia muy antigua. Un hebreo en los tiempos en los que se va narrando la historia de José, ¿no? Son tiempos en los que un hebreo es alguien que es marginado, porque es mal visto, es alguien inferior, es alguien que no tiene dignidad. Por lo tanto, decirle siervo hebreo, en el fondo está diciendo, no es cualquier siervo, no es cualquier esclavo, es un hebreo, es alguien que no vale la pena. Quiere decir que la mujer está comparando a su esposo con el hebreo. No le dice tu siervo o el esclavo, no, le dice hebreo, porque hebreo es de la escala social lo más bajo que puede existir. Como diciéndole, mira, tú eres el señor de esta casa y este hebreo quiso abusar de mí. O sea, el más bajo de los bajos quiso ponerse en tu lugar. O sea, es una manera de decirle a su esposo, mira, este señor tan bajo, se quería creer como tú. Y le está dando entonces el lugar más bajo que puede tener José, ¿no? Siervo hebreo. Pero fíjense qué curioso, dice, este siervo hebreo que tú nos trajiste. Fíjense cómo, por un lado, José rechaza el pecado, ¿no? No escucha la voz de la mujer. Pero fíjense cómo la mujer se defiende de su pecado, porque en realidad la pecadora aquí, el pecador no es José, la pecadora es la mujer. ¿Cómo se está defendiendo la mujer? Igualito que Adán. Cuando le dice Dios, a ver, ¿por qué comiste de este fruto? ¿Qué le dice Adán? La mujer que tú me diste, ¿no? Y aquí es parecido, ¿no? El siervo que tú trajiste, como diciendo, si esto pasó por tu culpa, ¿para qué traes este siervo, no? O sea, aquí dice que la mujer está disculpando de su pecado, porque la pecadora es ella, está disculpando, y se está disculpando de su pecado, no solamente culpando al siervo, a José, ¿no? Sino culpando a su esposo, ¿no? El que tú trajiste. Quiere decir que el pecado siempre es igual, ¿no? Siempre culpamos a los demás para no reconocer nuestras culpas, ¿no? Entonces la culpa de quién es del siervo, pero no solamente del siervo, también es tuya porque tú lo trajiste. Es una manera de defenderse para no reconocer su pecado, ¿no? Fíjese cómo las mismas palabras de la mujer la delatan como la verdadera culpable, ¿no? Ella es la que está defendiendo, está buscando pretextos, ¿no? Para que no le descubran su pecado. Y entre esos pretextos no solamente le culpa a José, también culpa a su esposo, el que tú trajiste, ¿no? Y algo muy importante es que sí, está hablando con su esposo, pero curiosamente el texto nunca dice que llegó el esposo, dice llegó el señor de la casa. El señor, no le llama esposo. En esta parte no le llama esposo, dice el señor. ¿Por qué le llama el señor y no esposo? Porque justamente lo que necesita la esposa en ese momento, esta mujer, lo que necesita no es su esposo, lo que necesita es un señor, es decir, el dueño. Porque lo que está buscando esta mujer es que castiguen a José, ¿no? Porque la dejó ahí plantada, ¿verdad? No le hizo caso. Entonces está despechada y entonces lo que ella necesita en ese momento, ¿qué es? Al señor de la casa, al que lo puede castigar. No quiere a su esposo.
No quiere a su esposo, porque si hubiera dicho, llegó su esposo, le interesa a su esposo, pero nunca le interesó a su esposo. Tan no le interesó que estaba queriendo estar con José, ¿no? Quiere decir que su esposo no le interesa. Por eso dice, y llegó el Señor de la casa. O sea, para ella ese hombre no es su esposo, es el Señor, el que manda y el que puede castigar. Porque lo que le interesa en ese momento es el castigo. No le interesa otra cosa más que el castigo, ¿no? Por eso dice, y llegó el Señor de la casa, ¿no? Entonces fíjese cómo el texto hace ver entonces el pecado de la mujer. O sea, el mismo texto, aunque la mujer está declarando su inocencia, podemos ver cómo la mujer, el autor está tratando de ver que ella está disculpando su pecado, pero que la pecadora es ella, ¿no? Usa las mismas palabras que Adán, el que tú trajiste, ¿no? Y está reconociendo que su esposo no es su esposo, es el Señor de la casa, porque para ella no es su esposo, por eso es infiel, ¿no? Por eso buscaba estar con José. ¿Por qué? Porque para él no es su esposo. El esposo no vale ahí. Ella tiene ese hombre ahí porque es el Señor, es el que manda, es el que la mantiene, es el que le da cosas, pero no es su esposo. Y tan no es su esposo que lo quiso engañar. Por lo tanto, el autor está poniendo de manera muy discreta la culpabilidad de la mujer, ¿no? Y entonces viene el castigo de José. Y ustedes lo piensan, el castigo de José pues está bien ligerito, ¿no? Porque si llega el esposo y dice que quería estar con su esposa, pues según las leyes, lo que ese hombre le esperaba era la muerte. Ah, querías ser infiel con mi mujer, te querías aprovechar de mi mujer, lo debió de haber mandado matar. Y curiosamente no, le dice que lo mandó castigar. ¿Cómo? Mandándolo a la cárcel. Ese es un castigo ligero. Eso no dice la ley, nunca dice, te quisieron ser infiel, órale, llévalo a la cárcel. No, la ley decía que si él era infiel, merecía la muerte por haber sido infiel, ¿no? Tanto las leyes judías lo marcan como lo marcan las leyes egipcias, ¿eh? Él merecía la muerte. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿por qué lo mandó a la cárcel? ¿Por qué no lo mató? Porque lo tendría que haber matado. Y entonces, analizando el texto, ¿verdad? Algunos autores dicen, es que en realidad nunca se enojó con José, porque dice, cuando escuchó el Señor, ¿verdad? Fíjense, el Señor, las palabras de su mujer, esto ha hecho conmigo tu siervo, o sea, las palabras de la mujer, se encolerizó. Y el Señor de José lo puso en la cárcel. En realidad no se enojó con José, dicen algunos autores, ¿no? Se enojó por las palabras de su mujer, esto ha hecho conmigo tu siervo. Se encolerizó por las palabras de la mujer, no con José. No dice y se encolerizó con José, no. Se encoleriza por las palabras. Quiere decir que en realidad él ya sabía cómo era su esposa, que él sabía perfectamente que José no era el culpable. Él sabía perfectamente que aquí la culpable era su mujer, por eso se enoja con la mujer. Y entonces dice, bueno, ya para quitarme de problemas, lo mando a la cárcel, pero no lo mata. Porque en realidad él sabe que José es inocente, ¿no? En realidad él sabe que José nunca quiso ser infiel, que la infiel es su mujer, ¿no? Entonces se enoja con su mujer, y entonces dice, bueno, ya, lo voy a mandar a la cárcel. Y por eso no le hace nada, por eso no lo mata. En realidad quiere decir que en el fondo este señor conoce a su mujer, sabe cómo es, y termina, ¿verdad?, mandando a José a la cárcel porque pues no merecía la muerte en realidad. Y bueno, Tomás pues ya se regresó a la cárcel, ¿no? Y entonces pues uno diría, bueno, pues ya se echó a perder todo, y va también José y otra vez a la cárcel, ¿no? Pero dice que estando en la cárcel Dios lo volvió a asistir, ¿no? Dice, Dios lo volvió a asistir y lo cubrió con su misericordia. O sea, Dios no, o sea, decíamos aquí, Dios nunca le habla a José en este relato, pero Dios siempre actúa. Dios está guiando la vida de José. Y es la conclusión de este relato, ¿no?, del ciclo. Cuando dice, José va a reconocer que si él está en Egipto es porque Dios así lo quiso. Dios es el que dirige la historia. Y en este caso Dios es el que dirige la historia de José. Dios es el que dirige la vida de José. No tiene que esperar más, ¿no? Entonces Dios lo va guiando, Dios lo va acompañando, Dios lo va iluminando, ¿no? Y Dios, dice, lo cubrió con su misericordia, ¿no? Y entonces regresa ahí a la cárcel y podemos ver cómo está ahí. Pero curiosamente ocurre algo muy interesante. Y es que José no dice nada. No dice que lo manden a la cárcel y vaya ahí echando pestes. Yo ni tenía la culpa, mugre vieja, ojalá se muera. No vemos que está ahí José diciendo cosas, ¿no? Curiosamente, en esta parte, después de que lo mandan a la cárcel, José no dice nada. Y estando en la cárcel, José no dice nada. José se queda en silencio. Y quiere decir que entonces el silencio de José es el inicio de una vida nueva.
Porque ciertamente pues ya José ya sufrió pues, los desplantes de sus hermanos y lo vendieron, ¿no? Y curiosamente ahí tampoco José dijo nada, silencio. Ahora esta mujer lo acusa injustamente y guarda silencio. Curiosamente José no dice nada. José se queda siempre callado. José se queda siempre en silencio. Quiere decir que aquí hay de dos. Cuando alguien recibe un ataque, o le contesto con violencia, o me quedo en silencio. Y no silencio físico, sino silencio interior, ¿no? Porque hay gente que no dice nada, que se queda calladito, pero por dentro barrido a todos, ¿no? Bueno, eso no es silencio, porque hay un ruido interior, no. El verdadero silencio es cuando soy capaz de silenciar, sí, mi exterior, porque no hablo, pero soy capaz de silenciar mi interior. Y José es capaz de silenciarse, primero con sus hermanos, no dice nada, porque ciertamente cae en la cuenta de que él tuvo la culpa de todo esto, ¿no? ¿Quién fue el presumido que dijo que se iban a hincar sus hermanos? Pues él, ¿no? Él fue el culpable. Silencio. Y ahora es de inocente y sin embargo guarda silencio. Esta situación nueva de su vida, ¿verdad? Este nuevo encarcelamiento que va a vivir José, sabe que pues es fruto de un engaño, ¿no? Que él es inocente. Y él prefiere precisamente guardar silencio. Quiere decir que el silencio es la última palabra, bueno, vaya, la expresión, ¿verdad? O es la última expresión más bien, ¿no? El silencio es la última expresión del odio. Ante el odio de esta mujer, José ha preferido responderle con el silencio, no decir nada. Porque el silencio, tanto exterior como interior, evita que el hombre se amargue, ¿no? Evita que deseemos el mal a los demás, ¿no? Eso es el silencio, ¿no? Porque José pudo haber dicho, ay, mugre vieja, ojalá se muera, ¿no? Se empieza a amargar y allí en la cárcel diciendo, yo ni tengo la culpa, ¿verdad? Ay, y entonces se hubiera amargado, pero José no, José guarda silencio. Él prefiere ante la negativa de esta mujer, ante el odio de esta mujer, ante la calumnia de esta mujer, prefiere guardar silencio. Y ese silencio va a hacer que José se vaya haciendo sabio. Curiosamente, la respuesta ante la acusación de esta mujer, ¿cuál va a ser? Es el silencio. Y ese silencio va a hacer que José vaya creciendo en sabiduría. Quiere decir que el hombre está llamado entonces a crecer realmente en la sabiduría. La respuesta a la violencia de los demás tendría que ser la sabiduría. Pero la sabiduría no se logra de la noche a la mañana, se logra solamente en el silencio. Así es como se logra. ¿Cómo es que José va a empezar a perdonar a sus hermanos más adelante? Pues porque guarda silencio, ¿no? Y tiene que haber todo un proceso. Ese proceso no lo narra aquí, lo va a narrar más adelante, ¿verdad? Cuando vengan sus hermanos y todo el relajo, ¿verdad? Que se va a armar ahí nos va a contar todo ese proceso de cómo se logra el silencio. Aquí nada más dice que es silencio. Alguien preguntará, ¿y cómo se hace el silencio? Luego nos va a explicar el libro de Génesis cómo se hace el silencio. Pero en el fondo, quiere decir que cuando alguien me hace algo malo, ¿qué tendría que hacer yo? Pues guardar silencio. Cosa que no nos gusta, ¿verdad? Cuando alguien me hace algo malo, cuando alguien habla mal de mí, cuando alguien me critica, ¿qué es lo primero que hago? Pues estar pensando cosas malas de esa persona, ¿verdad? Ay, me las va a pagar, me va a hacer esto, pero va a ver, yo mañana voy a hacer esto, o le voy a decir lo otro, le voy a levantar un chisme. No guardamos silencio, ¿no? Y no porque lo digamos en voz alta, porque adentro tenemos una revolución, tenemos un escándalo que no podemos callar. El primer paso para perdonar es el silencio. El no responder con violencia. Es que me dijo algo feo, bueno, pues silencio. Y silencio interior, nada de que hoy tengo ganas de bronquearlo. No. Silencio. El silencio es lo que gana la violencia. El silencio es lo que vence el odio. El silencio es lo que vence la venganza. El silencio. No hay otra cosa más que el silencio. Y José guarda silencio. Y el silencio lo va a hacer sabio. Por eso el siguiente capítulo los siguientes 2 capítulos son de la sabiduría de José. ¿Por qué José va a alcanzar la sabiduría? Porque guarda silencio. El silencio, cuando yo soy capaz de acallar la violencia del otro y no le doy vueltas a la violencia del otro, crece la sabiduría. Y la sabiduría no porque sea muy inteligente, la sabiduría porque sé vivir bien y porque voy entendiendo a las personas. Eso es la sabiduría. Una persona que, ¿verdad? Es que me levantó un chisme, ¿verdad? Y yo guardo silencio. Con el paso del tiempo, obviamente no es de un día para otro, ¿verdad? Con el paso del tiempo ese silencio produce sabiduría y voy entendiendo al otro.
Pues decir, claro, me levantó ese chisme, bueno, pues porque pues él es así, ¿no? O sea, no va a cambiar. Y lo empieza a entender, claro, eso es todo un proceso largo, no vaya usted a creer que de un día para otro usted ya guardó silencio y mañana, soy yo bien sabiondo. No. La sabiduría se va ganando lentamente, ¿no? La sabiduría se va ganando gradualmente. Y justamente decíamos, los siguientes capítulos, ¿verdad? Desde el 42, cuando José se enfrenta a sus hermanos, ahí vamos a ver cómo se guarda silencio. Aquí es muy sencillo, guardó silencio ya, ¿no? Pero en los siguientes capítulos va a enseñar cómo se guarda silencio y cómo se gana esa sabiduría realmente, ¿no? O sea, en realidad, cuando Jesús habla del perdón del enemigo, amor al enemigo, todo eso, en el fondo, ¿qué es? Porque uno dice, ¿pero cómo se logra eso? Bueno, pues el libro del Génesis lo dice, ¿no? Es guardando silencio, ser sabio, ¿no? Cuando tú no le respondes el mal con otro mal, es porque has guardado silencio, ¿no? Cuando Jesús dice, es que el que te pegue la mejilla derecha, ponle la otra. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Pues poner la otra mejilla es guardar silencio, ser sabio. El sabio es el que pone la otra mejilla. El que no es sabio, pues no va a poner la otra mejilla, va a poner un puño, ¿verdad? Pero el sabio pone la otra mejilla. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Del silencio. Hay que aprender a silenciar el interior, ¿no? Hay que aprender a silenciar los pensamientos negativos. Hay que aprender a silenciar, pero todo ese tipo de cosas que van surgiendo en nuestro interior, hay que silenciarlas. Y con el paso del tiempo ese silencio se convierte en sabiduría. Una persona que es capaz de perdonar una ofensa muy grave, ¿por qué puede perdonarlo? Uno dirá, pero ¿de dónde pudo? ¿Cómo pudo? Pues porque guardó silencio, fue sabio. Una persona sabia perdona. Una persona que no es sabia no perdona nada. Por eso muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien viene y me dice, es que tengo mucho rencor, que no sé qué, pues en el fondo no le digo esto así, ¿verdad? Pero en el fondo lo que le diría es, guarde silencio. O sea, cuando venga el mal pensamiento, pues no le esté dando vueltas. Cuando venga el recuerdo de lo que le hizo, no le dé vueltas. Porque usted le da vueltas, pues no hay silencio, ¿no? Y en la medida que se va guardando silencio, llega la sabiduría. Y José se está haciendo sabio. O sea, de hecho, la historia de José es la historia de un hombre sabio. ¿Y por qué se hizo sabio? Porque supo perdonar, porque supo vivir bien, porque supo valorar el sentido de su vida, ¿no? Porque supo encontrarle sentido a su vida. Es eso. De hecho, los siguientes capítulos, hasta el capítulo 41, es todo el sentido de la vida de José. Y luego el encuentro con sus hermanos es todo el proceso del perdón, de cómo vivió ese silencio, ¿no? Obviamente, ¿no? Va por partes, pero vean cómo se va dando, ¿no? Entonces el silencio da la sabiduría, ¿no? Porque el silencio en el fondo denuncia la injusticia de la mujer, ¿no? O sea, ciertamente la mujer cometió una injusticia, ¿verdad? Lo acusó falsamente, pero ¿por qué pudo José efectivamente, ¿verdad? Guardar silencio? Pues porque prefirió no responder con violencia. Y el silencio en el fondo denuncia la injusticia del otro. Las palabras a veces no denuncian nada, las palabras al contrario, le hago el juego a su violencia. Ella fue violenta porque me acusó falsamente. Y si yo empiezo allá a decir, usted que se mete, ¿verdad? En el fondo le sigo el juego a su violencia, ¿no? Me hago igual de violenta que ella, ¿no? José no cayó en el juego de ella, ¿no? Me acusas que yo, bueno, pues ni modo, me voy a la cárcel en silencio. No digo nada, yo no voy a hacer nada. Porque si empiezo a contestarle, si le empiezo a decir, pues me vuelvo igual que ella, ¿no? ¿Qué gano yo con ser igual de agresiva que ella? No gano nada. ¿Para qué me hago igual que ella? José se queda callado para que brote esa sabiduría. Y por supuesto, denuncia con el silencio su injusticia. Y por supuesto, este silencio va frenando el mal. El mal solamente se frena con el silencio. No se frena con más mal. ¿Cómo frenan el enojo del otro? Peleándome con el otro, pues eso no frena nada. El enojo, ¿verdad?, del otro lo freno en silencio, ¿no? Evitando las ofensas. Es que me ofendió, yo lo voy a ofender. Bueno, pues ya olvídenlo, ya es un escandalero eso, ¿no? No, es que me ofendió, pero yo no le voy a contestar. Pues se frena la violencia, ¿no? Ya no puede más, ¿no? Aunque el otro diga, cobarde, ¿verdad? No me contestas, bueno, que diga lo que sea. Ya no hay más ofensa, ¿no? Puede ofenderme, pero yo no lo voy a ofender al otro, ¿no? En el fondo el silencio, ¿verdad?, es el que pone los cimientos para el perdón. Y no habrá perdón si no hay silencio. Una persona que dice, yo no puedo perdonar, pues que sí que nunca ha estado en silencio, ¿verdad? Que sigue dándole vueltas y vueltas y ofendiendo y lamentándose y maldiciendo. Pues no hay silencio. Si usted dice, es que yo no puedo perdonar a alguien,
piense si usted ha guardado el silencio interior de todo lo que le pasa, ¿no? O exterior, ¿verdad? Porque algo nos encanta estar contando a todo el mundo lo que nos hicieron los demás, ¿no? Mientras no guardemos el silencio, nunca lo va a perdonar, ¿eh? Si usted tiene un resentimiento así enorme, ¿verdad? Y es que no puedo perdonar a mi suegra, ¿verdad? Pues es que a lo mejor usted no ha guardado silencio, ¿verdad? El silencio es él. Entonces la sabiduría de José pues refleja justamente que la sabiduría de José brota de ese silencio y refleja justamente que es la mejor respuesta ante el odio, ¿no? Ante la perversidad de la mujer está el silencio, ¿no? Entonces, quiere decir que José es entonces el grande hombre sabio. O sea, José va a perdonar porque se hace sabio, ¿no? Y la sabiduría brota de este silencio, ¿no? Y esta sabiduría va creciendo cada vez más, ¿no? Porque entonces, en el capítulo 40 y en el 41 empieza el tema de los sueños, ¿no? Dice que el faraón tuvo un sueño, ¿verdad? Y José se lo va a interpretar. Y en el capítulo 40, ¿verdad? También nos habla de el sueño de dos personajes, ¿no? Del copero y del panadero. ¿Pero qué son los sueños? Porque antes de entender que José, porque decimos, José interpreta los sueños, a ver, José interpreta, pero ¿qué son los sueños en la Biblia? ¿A qué se refieren los sueños? Entonces, en el capítulo 40 y en el 41 va a volver a tocar el tema de los sueños, ¿no? Que ya lo habíamos tocado al principio cuando José tuvo sus sueños. Pero ahí José tuvo el sueño y empezó él ahí a minusvalorar a sus hermanos y por eso se enojaron. Pero aquí los que van a tener sueños son otros personajes. ¿Qué significan los sueños en la Biblia? Porque esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué son los sueños? Los sueños no son, ¿verdad? Como hoy día, ¿verdad? El subconsciente del hombre, no. Los sueños en la Biblia es sobre todo el misterio de Dios. Cuando alguien sueña algo en la Biblia, significa que es el misterio de Dios. Es Dios que está hablando, ¿no? El sueño es el medio por el cual Dios se relaciona con el hombre para revelarle algo. Esos son los sueños. Entonces, cuando en la Biblia veamos, ¿verdad?, que soñó alguien, Dios está hablando con esa persona, ¿no? Entonces, los sueños son un recurso simbólico en la Biblia, ¿no? Para que hable Dios en la historia y le dé sentido a la historia. Dios habla por medio de sueños, pero no solamente para contar alguna cosita. Dios habla en los sueños para poder entender la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de sueños, de San José, ¿no? Hablando de San José, el papá de Jesús, ¿no? Cuando se entera que su esposa, ¿verdad?, está embarazada, ¿no? Y entonces le habla en sueños, ¿verdad? Y dice que en sueños aparece un ángel y le dice, recibe a María. Es Dios que le está interpretando la historia. La historia ¿cuál es? José está comprometido y su esposa está embarazada. Y uno podría pensar humanamente, bueno, pues María me fue infiel. Y dice, la voy a dejar en secreto. Dios le habla en sueños para decirle el sentido de la historia, ¿cuál es? Tú vas y tomas a tu esposa porque ese hijo es el hijo de Dios, ¿no? Punto. Dios le va dándole sentido a la historia de José. Y San José puede ir y tomar a María como su esposa. ¿Por qué? Porque Dios le habló en sueños. Los sueños sirven para que el hombre entienda el sentido de la historia. Dios habla en la Biblia, en los sueños, para que el hombre entienda la historia. Para que en los momentos más oscuros de su vida, Dios le dé una luz. Dios es el que va hablando en la historia, ¿no? Por lo tanto, los sueños son los medios con los cuales habla Dios. A veces, como el sueño de San José, es muy fácil, ¿no? Porque el ángel le dijo lo que tenía que hacer. Pero a veces los sueños en la Biblia son difíciles, ¿no? Como los sueños que vamos a ver aquí del faraón, que 7 vacas gordas, que 7 vacas flacas. Bueno, ¿eso qué quiere decir, no? Entonces ahí, si Dios habla por medio de los sueños, tiene que haber alguien que interprete los sueños. ¿Y quién es el que interpreta los sueños? El que interpreta los sueños es el que es capaz de entender el misterio de Dios. No cualquiera interpreta un sueño en la Biblia, ¿no? Sino solamente el que conoce el misterio de Dios, el que sabe descifrar los signos divinos. Por lo tanto, el que descifra los sueños en la Biblia no solamente es interpretar cositas, ¿no?, curiosas, ¿no? Como hoy día, ¿no? Soñé con una vaca, quiere decir que tienes que ponerte a dieta. No, eso son cosas jaladas de hoy día, ¿no? No, los sueños en la Biblia no se refiere a eso, ¿no? Los sueños en la Biblia significa que tú eres capaz de hacer teología, porque eres capaz de descubrir el mensaje de Dios. Entonces José va a ser capaz de interpretar los sueños del faraón y de aquellos, ¿verdad?, del copero y del panadero. ¿Por qué? Porque José es aquel que es capaz de interpretar la voluntad de Dios, porque conoce a Dios. No cualquiera puede interpretar sueños. ¿Quién interpreta los sueños? El que conoce a Dios. ¿Y quién conoce a Dios? Una persona sabia. José, en el silencio de su vida, se ha hecho sabio, y esa sabiduría le ha dado la capacidad de
interpretar los sueños. ¿Por qué José puede interpretar los sueños? Porque José conoce a Dios. Porque José se ha dejado tocar por Dios. Y porque con el silencio ha entendido la vida a la luz de Dios. Él puede interpretar los sueños. Ese es el que interpreta los sueños. El que va entendiendo cómo Dios habla en la vida. Y va interpretando los símbolos porque sabe quién es Dios. Va descubriendo a Dios. Así que esto de interpretar sueños también puede sucederle hoy día a cualquiera. No porque usted entienda los sueños de los demás, no. Bíblicamente, ¿quién es el que interpreta sueños? El que va descubriendo la voluntad de Dios. Cuando usted va interpretando la voluntad de Dios en su vida, usted es un intérprete de sueños. No porque, soñé con tal cosa, no, deje los sueños físicos, ¿verdad? Que tenemos, no. El que interpreta los sueños es el que dice, esto va a pasar porque Dios conduce así la historia. Esto es lo que Dios me está pidiendo. Ese es el intérprete de sueños, el que conoce la voluntad de Dios, ¿no? Es eso. Por lo tanto, no se refiere entonces a interpretar sueños como lo que ahorita decíamos, ¿no? De que si soñaste con una hormiga, que no, sino es el descubrir la voluntad de Dios. Tú interpretas los sueños, bíblicamente hablando, cuando vas descubriendo en tu vida lo que Dios te está poniendo. Y entonces solamente un hombre sabio es capaz de penetrar lo que Dios va diciendo en medio de la historia, ¿no? Y no solamente va interpretando, lo pone en la práctica, porque no solamente es saber qué es lo que Dios quiere. Si yo sé lo que Dios quiere, significa que entonces yo lo puedo poner en práctica. Significa que yo lo puedo poner en obra. Porque el que interpreta sueños no solamente dice, significa esto, sino el que interpreta sueños dice, Dios quiere decir esto y lo tengo que poner en práctica. Por lo tanto, José, ¿verdad? No es solamente alguien que interprete sueños, ¿verdad? Como los horóscopos, no, sino es aquel que conoce a Dios, es aquel que se enamora de Dios y actúa según lo que Dios quiere. Eso quiere decir que José interprete sueños, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con las cosas que hoy inventa, ¿no? Y entonces en el capítulo 40 aparecen los primeros dos sueños, ¿no? Dice que el copero y el panadero, ¿verdad? Tuvieron dos sueños, ¿no? El copero y el panadero son cargos muy importantes en aquel tiempo, ¿no? El panadero, bueno, porque el panadero se refiere a quién, al que dirige los alimentos, ¿no? El que cuida los alimentos, ¿no? Por lo tanto es una persona de mucho valor en la corte del rey, ¿no? Porque es el que va viendo cómo se preparan los alimentos, ¿no? Entonces nadie puede envenenar al rey porque él está ahí, ¿no? Y el copero, ¿quién es? Bueno, se llama copero porque se supone que le pone la copa en la mano al rey y se la llena, pero no vaya usted a creer que nada más eso. El que le llena la copa al rey, por un lado sí le llena la copa de vino, pero también es el que está junto al rey, ¿no? Es el que conoce lo que el rey necesita, es el que aconseja al rey, ¿no? Es el que está al pendiente de las cosas del gobierno. O sea, entonces el copero no vaya usted a decir, qué importante nada más el que le servía el vino al rey. No, sí le servía el vino, pero lo mismo, le servía el vino porque así evitaban que lo envenenaran, ¿no? Quiere decir que el rey ponía toda su confianza en él para que nadie lo envenenara cuando le servían el vino, ¿no? Por eso es alguien de confianza. Y no solamente de confianza porque le servía el vino, es de confianza porque lo aconsejaba en cosas del gobierno, ¿no? Lo aconsejaba en cosas importantes, ¿no? Entonces el copero es alguien importantísimo. No vaya usted a creer, nada, el copero que le echaba el vino y ya. No, es una persona de suma confianza porque pone su vida en sus manos y pone su gobierno en sus manos porque lo aconseja para muchas cosas. Entonces es un personaje importante, ¿no? Igual que el panadero, que cuida que no le eche nada malo a los alimentos. Entonces estos personajes tienen sueños, dice el capítulo 40, y entonces estos sueños, ¿verdad? José los va a interpretar, ¿no? Pero fíjense que los va a interpretar y entonces ahí va a comenzar el ascenso de José, ¿no? La sabiduría de José, ¿en dónde está? En que sabe interpretar sueños, en que sabe reconocer la presencia de Dios en la vida de estos hombres, ¿no? Que son importantes. Y si sabe interpretar los sueños del copero, sabe interpretar los sueños del panadero, ¿qué significa? Que José sabe interpretar la voluntad de Dios en el gobierno, porque esos dos personajes son del gobierno. Estos dos personajes tienen influencia sobre el faraón, ¿no? Sobre el rey de Egipto. Por lo tanto, quiere decir que José no solamente está interpretando el sueño de ellos, está interpretando el futuro del imperio. Y luego va a interpretar, por supuesto, los sueños del faraón, ¿no? Y entonces ahí estará todo el esqueleto, ¿verdad? De el futuro que le espera a Egipto, ¿no? Y entonces dice, ¿no? El capítulo 40, ¿no? Dice, le contó el sueño a José y le dijo, voy a contarte mi sueño. Resulta que tenía yo delante una cepa y en la cepa 3 sarmientos que nada más echar yemas florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón, ¿no?
es el copero, y tomando aquellas uvas, las exprimía en la copa del faraón y las ponía en su copa. José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días levantará el faraón tu cabeza, te devolverá tu cargo, ¿no? Porque estaban ahí en la cárcel, ¿no? Te devolverá tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano. Lo mismo que antes, cuando eras su escancinador. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien y me haces el favor de hablar de mí ante el faraón, para que me saque de esta casa, ¿no? de la cárcel, ¿no? Pues fui raptado de un país de hebreos, y por lo demás tampoco hice nada para que me metieran en este pozo, ¿no? El pozo se refiere a la cárcel, ¿no? Entonces vean cómo dice que soñó, ¿verdad? Que había 3 sarmientos que exprimían las uvas, y dice: mira, eso es un sueño de buen augurio, que dice que vas a regresar a tu trabajo y vas a ser el copero, vas a ser uno de los principales, ¿no? Y por eso dice José: ya que vas a regresar, pues acuérdate de mí, porque así como tú estás aquí inocentemente, yo también estoy inocentemente, ¿no? Acuérdate de mí. O sea que José aprovechó, ¿verdad? Dijo: pues si el futuro le va bien, pues le puede ir bien a mí, mejor me sacan de aquí ya, ¿no? Y dice: y vio el jefe de los panaderos que era una buena la interpretación, ¿no? O sea, le dijo que le iba a ir bien. Dijo el panadero: pues de aquí soy, ¿verdad? Y le dice: yo también quiero contarte mi sueño. Dice: había 3 cestas de pan, igual, ¿no? 3 cestas de pan sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que comía el faraón de la panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta de encima de mi cabeza. Le respondió José: esta es la interpretación. Las 3 cestas, igual, ¿no? Son 3 días. A la vuelta de 3 días el faraón levantará tu cabeza y te colgará en un madero, y las aves se comerán tu carne, la carne que te cubre. Pues al panadero no le fue bien, ¿verdad? Al copero le fue bien porque le dijo que le iba a recuperar su puesto, ¿verdad? Y va a ser el copero. Pero al panadero le dijo: no, es que eso que están comiendo las aves es a ti a quien te van a comer, porque te van a colgar. O sea que pues no porque interpretó bien el sueño, le fue bien al copero, le iba a ir bien al otro, ¿no? O sea, José dice: pues lo siento, amigo, pero pues ya, hasta luego, ¿no? Al tercer día, ¿verdad? Que era el natalicio del faraón, dio un banquete para todos, levantó la cabeza del jefe de los escarnecinadores y del jefe de los panaderos, ¿verdad? Y a él lo restituyó en su oficio como copero, poniéndole la copa en las manos del faraón, y al jefe de los panaderos lo colgó, como lo había interpretado José. Pero el jefe, ¿verdad?, de los escancinadores, el copero, no se acordó de José, sino que lo olvidó. O sea que de nada sirvió, pobrecito, ¿no? Pero bueno. Pero entonces, fíjese cómo entonces José va interpretando los sueños, pero no los interpreta para darles, ¿cómo se llama? Para hacerles buena suerte, para que sientan bonito, ¿no? José interpreta las cosas como son, ¿no? Tú vas a regresar a tu puesto, a ti te van a matar, punto, ¿no? O sea, José no anda ahí, le voy a decir algo bonito para que sienta bien, ¿no? O sea, José, pues ni modo, te van a matar, ¿no? O sea, José no anda engañando a la gente, las cosas como van, ¿no? Directo. Algo que puede llamar la atención de estos sueños es que, para variar, fueron 2 sueños. Ustedes se dan cuenta, siempre todos los sueños son en parejas, ¿no? Cuando José tuvo sueños, tuvo 2 sueños, ¿no? Primero cuando las espigas, ¿no?, que se recostaban, y luego la de las estrellas, ¿no?, que se inclinaban ante José, ¿no? 2 sueños. Y aquí son 2 personajes, cada quien con sus sueños, son 2 sueños. Siempre hay una pareja de sueños, ¿no? Los sueños siempre vienen en parejas, ¿no?, para la interpretación, ¿no?, para complementar, ¿no? O sea, ¿por qué hay 2 sueños? Porque lo importante es complementar las cosas, ¿no? Lo que dijo un sueño se complementa con el otro. En este caso, se complementó con la desgracia, ¿no? En la vida a algunos les va bien y a otros les va mal, pero se complementa, ¿no? No todo es fácil, no todo es sencillo en la vida, ¿no? Va por eso, ¿no? Por eso siempre hay 2 parejas de sueño. Y luego en el capítulo 41 el faraón va a tener 2 sueños de nuevo, ¿no? 2 sueños, siempre van parejitas, ¿no? Siempre va ahí, ¿no? Entonces podemos ver cómo José, en el fondo, es un hombre sabio, porque sabe entender los sueños, ¿no? Sabe entender los sueños y no se anda con titubeo, no anda diciendo todo va a ir bien, todo nos va a ir perfecto. No, José sabe perfectamente las cosas, es un hombre sabio, y un hombre sabio dice las cosas como van. Digo, a lo mejor es muy cruel decir te van a matar en 3 días, ¿no? O sea, no es algo bonito. Yo creo que a nadie le gustaría que le dijeran en 3 días te van a colgar, pues no, ¿verdad? A nadie le va a gustar eso, pero en el fondo, ¿qué es lo que trata de dar a entender la escritura con eso? Que José es un hombre sabio que interpreta los sueños, por un lado. ¿Por qué sabe interpretar los sueños? Porque es sabio, porque ha sabido guardar silencio, porque sabe reconocer a Dios en su vida
y sabe reconocer lo que le espera en el futuro a ellos. Pero al mismo tiempo significa que José, cuando interpreta las cosas, las interpreta bien y no esconde nada. Él habla de la realidad, tanto al que le puede ir bien como al que le puede ir mal. Y el que interpreta los signos de Dios descubrirá lo que es bueno y a veces lo que es malo, lo que a veces va bien y a veces lo que va mal. Cuando uno interpreta los sueños, decíamos, cuando uno va descubriendo lo que Dios nos dice en la vida, no es que Dios nos va a decir siempre cosas buenas, también descubro las cosas negativas, ¿verdad? No andamos con tapujos de, ay no, como yo estoy con Dios siempre va a ir bien, ¿no? El que interpreta las cosas también dice, no, pues aquí va a ir mal, porque esto no está bien, porque esto no es adecuado, porque esto no se debe de hacer, y dice las cosas, ¿no? Y denuncia, ¿no? Finalmente José es un hombre sabio, es un profeta, y un profeta anuncia las cosas buenas, pero también denuncia las malas. A este hombre le tocó morir, bueno, pero en el fondo significa que en la vida hay cosas malas, y el que interpreta sueños tiene que interpretarlas también, incluso cuando sean las cosas negativas que pueden pasar, ¿no? Entonces ese es el verdadero intérprete de sueños. Intérprete de sueños no solamente va a anunciar cosas buenas, también malas. Digo, aquí es la idea de la muerte del pobre panadero, bueno, pobrecito, pero en el fondo, ¿qué significa? Que también va a decir, te va a ir mal porque no pones las pilas, ¿no? Esto que haces está mal, ¿no? El Juan Bautista, ¿no? No está permitido que estés con la mujer de tu hermano, ¿no? Lo malo, ¿no? Hay que decir las cosas malas también. El que interpreta sueños, el que va descubriendo la voluntad de Dios, anuncia, pero también denuncia y ha de conocer lo negativo de la vida, ¿no? Y José lo tiene que decir, y va a pasar igual con el faraón, ¿no? Y tiene que decir las cosas como deben de ser. Ese es un verdadero hombre sabio, cuando sabe reconocer la acción de Dios, tanto en las cosas positivas como en las cosas negativas de la vida. Bueno, pues aquí le vamos a dejar porque ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Y ya por la próxima semana continuaremos hablando ahora sobre el sueño del faraón, ¿verdad? Y las consecuencias de esto, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos para que nos ayudes también a ir interpretando nuestras vidas a la luz de tu presencia. Ayúdanos a reconocer lo que nos pides, las exigencias que requieres en nuestra vida, para que así vayamos dando la respuesta y que tú quieres, y vayamos así construyendo el reino de los cielos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos una buena noche, que descansen.